Quería hablar sobre el remedio. Bueno, buscamos remedios para muchas cosas. Cuando tenemos algún problema de salud, buscamos solución en la medicina, claro. Cuando tenemos algún complejo, algún trauma, alguna angustia, buscamos algún remedio para las angustias del alma. El remedio es nacer de nuevo. ¿Por qué lo digo? Porque suelo encontrarme al charlar con mucha gente por mi actividad, encuentro que en las diversas problemáticas humanas, el origen de muchos o de la gran mayoría de los problemas que enfrentamos suele ser el mismo. El origen de muchos de los problemas que enfrentamos, el origen suele ser el mismo problema. El problema que tenemos que enfrentar y resolver es el problema del pecado. Pecado, ¿de qué está hablando? Es una palabra casi fuera de moda. Se usa a veces en sorna, en chiste, en broma, para hablar sobre alguien, para hacerle un chiste. Es casi una palabra en desuso. Pero el pecado existe, está. ¿Y qué es el pecado? Mire, tal vez la definición que podemos encontrarle más directa, que pecado es la transgresión a la ley moral que establece Dios. Pecado es fallar al diseño para el cual fuimos creados por Dios. Usted y yo fuimos creados por un Dios y ese creador además imprimió en nosotros su voluntad, un propósito, un destino. Pecado es vivir fuera de ese propósito, de ese destino en el cual Dios quiere que caminemos. Ahora, el problema del pecado no siempre es valorado en su verdadera dimensión. Solemos engañarnos, minimizando los efectos que puede tener el pecado en nuestras vidas. Muchos no creemos que sea tan serio. Bueno, finalmente todos pecamos. Finalmente errar es humano. Ahora, el pecado en el hombre trae efectos o resultados que son, yo lo defino así, catastróficos, porque realmente generan en el hombre verdaderas catástrofes. En primer lugar, el pecado rompe en nosotros la comunión con Dios. Entendiendo que Dios es la fuente de vida, entendiendo que Dios es en sí mismo el que sostiene este universo, romper la conexión con la fuente de vida implica esa ruptura, muerte, lo que llamamos muerte espiritual. La muerte espiritual es la primera y más grave consecuencia que el ser humano afronta a partir del pecado. En segundo lugar, hay una ruptura con él mismo, con el hombre mismo. El pecado rompe con uno mismo y trae una serie de consecuencias como por ejemplo el vivir sin sentido, el no saber para qué estoy, para qué vine a este mundo. El pecado provoca en uno mismo eso que tratamos de llenarlo, pero con muchas cosas, pero que difícilmente lo podemos lograr, que es ese sentido de vacío existencial. Esa sensación de, no sé, me falta algo, no sé qué. El pecado también rompe con uno mismo porque provoca un sentido de frustración. Además, también rompe con los valores más importantes que el hombre tiene. Algunos ejemplos de esto terminan viéndose gráficamente, por ejemplo,
en personas que no tienen valoración por su vida, no valoran su vida. Y así la destruyen de muchas maneras, como por ejemplo con las drogas, con el alcohol, con el descuido de su cuerpo, de su psiquis. Otra evidencia de esta ruptura personal que provoca el pecado es la constante soledad en la que las personas viven. Se sienten solas, aún rodeadas de mucha gente, aún llenos de amigos, pero solos, en una soledad infinita, una soledad que no es posible cambiarla, transformarla. El pecado provoca esto. El pecado se ve claramente en esa ruptura personal porque, por ejemplo, la gente empieza a vivir de apariencias y es casi más importante parecer que ser. Es importante parecer. Y la gente vive muy preocupada por el que dirán, las apariencias. Fíjense, como nunca, se están viviendo problemas de cuadros de problemas psiquiátricos, psíquicos. Fíjense que hoy las clínicas de atención psiquiátricas son aquellas que más trabajo reciben. Es impresionante cómo, casi con una naturalidad absoluta, todos en los medios de comunicación hablan de que son pacientes psiquiátricos, porque tienen que atender los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión profunda, que tratan de paliarlos los médicos como pueden, tratando de acomodar los desequilibrios químicos, pero que rara vez encuentran solución definitiva. Otra evidencia de esta ruptura con uno mismo es la cantidad de suicidios, que no siempre se dan a conocer, porque bien hacen no difundirlos, porque aparentemente esto provoca incluso un contagio de gente que está dudando de quitarse la vida y al escuchar que otro lo ha hecho, toma coraje también para hacerlo. Además de este problema de romper con Dios, de romper con uno mismo, el pecado provoca un problema severo social, entre la ruptura de nuestras relaciones. Rompe con los otros. Claro, al desconocer el amor de Dios, al vivir ajenos a esa verdad absoluta que es el amor de Dios, solemos establecer relaciones enfermas, normalmente viciadas de egoísmo. Bueno, por eso nos cuesta tener amigos. Tenemos muchos amigos en Facebook, pero pocos amigos reales. Vivimos una sociedad cada vez más marcada por el egoísmo. A mí me aterra ver, por ejemplo, personas que son asaltadas en la calle o tienen un accidente y la gente mira con indiferencia. Lo que, por ejemplo, en nuestro país valorábamos como que la gente atendía accidentes en la calle, que se preocupaba por lo que le pasaba al prójimo en la calle, y veíamos a veces imágenes de otros países del primer mundo como una indiferencia absoluta ante la tragedia de otros, nos parecía muy raro. Hoy está pasando en nuestro medio. La ruptura con el otro. El pecado provoca ruptura con el otro, porque empiezan a aparecer sentimientos muy bajos, por ejemplo la envidia. La envidia es aquel sentimiento que me alegra cuando al otro le va mal y me da mucha bronca cuando al otro le va bien. Me alegro de la desgracia del otro, por la envidia, ¿no? Y me da mucha bronca, pero cuando al otro le va bien, envidia. Hablar mal de otro parece ser algo normal, común. Vení, vamos a sentarnos a sacarle el cuero. Y casi como un entretenimiento. El pecado provoca en el ser humano, como les decía, problemas catastróficos, verdaderas catástrofes, que yo veo que con la acumulación del tiempo, en vez de mejorar, suelen agravarse, profundizarse.
los problemas. La gente busca salida, busca respuesta. Yo quiero hacerle mención a un texto de la Biblia. San Juan capítulo 3. Ahí está la historia de un hombre que está buscando soluciones. Un hombre que está buscando remedio para sus problemas. Y se acerca a Jesús. Se acerca en la oscuridad de la noche y está narrado de una forma muy entretenida, muy amena, en el tercer capítulo de este Evangelio de San Juan. Si quiere, lo leemos juntos. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús, a este hombre que venía en la oscuridad de la noche, tal vez para que otros no supieran de su búsqueda, de su angustia, de su necesidad, para no exponerse a la opinión, al que dirá, esto de vivir de las apariencias, se acerca a Jesús y reconoce en él como un hombre de Dios, como alguien enviado por Dios. Y Jesús va al hueso, como solemos decir, y les dice: tenés que nacer de nuevo. Aunque parezca un reduccionismo, está muy lejos de serlo. Tenemos que resolver el problema del pecado. Tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo, me lo imagino rascándose su cabeza y haciéndole esta pregunta: ¿pero cómo? Yo soy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? No es posible. Y Jesús le trae esta revelación: tenés que nacer del agua y tenés que nacer del Espíritu. Después le explica, le sigue explicando, porque lo que nace de la carne es carne, no va a modificarse, pero lo que nace del Espíritu, ahí es el gran desafío, nacer del hombre interior a una nueva vida. Por eso, mis amigos, el problema no está afuera, el problema está dentro. El problema no está en los remedios que podamos conseguir, ni en las cosas que nos podamos procurar. La respuesta a nuestra necesidad la trajo Jesucristo al decirle a este hombre y al decirnos a nosotros mismos: hay que resolver este flagelo que es el pecado en nuestras vidas, que nos ha dado muerte espiritual. Porque la consecuencia de vivir lejos de Dios es vivir en una muerte espiritual. Le hago una pregunta: ¿usted ya nació de nuevo? ¿Cómo? No, algunos tienen esta respuesta que a mí no me satisface demasiado. Cuando me dicen: no, pero yo voy a la iglesia. No, yo no le pregunto si va a la iglesia. No le pregunto si es católico, evangélico o como fuera. Yo le pregunto si usted nació de nuevo. ¿Y cómo se hace eso? Mire, Jesús lo dice también en este mismo capítulo. Si usted va más abajo en la lectura, llega al versículo 14 y nos da la respuesta. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Y entonces Jesús le dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Habla de que hacía falta que Jesús muriera en la cruz, sea levantado como fue levantado en esa cruz. ¿Para qué todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se encuentra remedio al problema que enfrento?
El problema suyo no es su esposo, su esposa, no es el trabajo, no es la depresión. El problema suyo es el pecado. El pecado tiene solución solamente en Cristo. El pecado, la única forma de resolverlo es creer en Cristo. Creer que Él murió por sus pecados. Creer que Él ya pagó por sus maldades. Y que si usted lo mira esa cruz hoy y acepta por la fe en su corazón al Señor, Él tiene para usted vida nueva, el remedio para todas nuestras necesidades, la cura para todas nuestras enfermedades. Es necesario nacer de nuevo. Hágalo hoy, no espere más tiempo. Reciba a Cristo por la fe en su corazón, porque el que cree en Él, como acabamos de leer en esta escritura preciosa, el que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en Él ya no muere, sino que tiene vida y vida eterna. Nazca hoy mismo de nuevo. Acepte a Jesús en su corazón. Lo puede hacer ahora mismo. Llámenos por teléfono. Escríbanos un mail, un mensaje en el Facebook y vamos a ponernos en contacto con usted. Les dejo un gran abrazo. Dios le bendiga mucho. Estamos juntos.